Y creo que todos los días tenemos mucho que pensar y que actuar posteriormente en consecuencia. Haroldo Basualdo, un gerontólogo, máster en gerontología y también psicopedagogo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien, gracias. Oye, encantado de estar nuevamente en tu programa y hablar un poco de todo esto, ¿no? Lo que es desde la experiencia psicopedagógica, que es el factor de poder trabajar con los aprendizajes humanos, y este factor donde uno se encuentra etariamente, digamos, se encuentra en ese nivel y a su vez un poco especializarse como es el campo de la gerontología, un campo que es muy poco estudiado, digamos. Muy poco estudiado, falta mucho todavía ahí, como muchas cosas nos falta harto. Así Pero entre las cosas que conversábamos cuando yo le dije, mira, quiero conversar contigo, es porque hay momentos de crisis en el país, nadie lo niega, pero ¿cómo lo significamos? Porque para algunos andamos en onda de carnaval, pero cuando los adultos mayores con otras experiencias rememoran otros hechos, yo recuerdo que en Europa se cambiaron los sonidos de las sirenas de los vehículos porque la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, una sirena cae una bomba al tiro, le recuerda como sea. Entonces, aquí tenemos cosas que también la gente que tiene más de 50 te recuerda momentos y entonces a ellos les significa mucho más duro ciertas cosas. Claro, fíjate que se hizo un estudio en cuanto a los sonidos, que es justamente porque se produce más cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, tú quedas condicionado a que ciertos factores te provocan determinadas reacciones, que es enfrentar el hecho o huir. Pero cuando tú estás, como en la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando tú estás en una situación en que no puedes hacer ninguna de las dos cosas, una porque la opresión que sientes es muy fuerte, no puedes enfrentarlo, pero tampoco tienes dónde huir. Claro. Entonces te quedas en una situación que obviamente termina deteriorando todo su sistema, digamos, ¿no? Es muy buen ejemplo el que tú has planteado como para ver la realidad nuestra hoy en día. ¿Qué está pasando, digamos, en nuestro contexto? Claro, es que hay gente que dice, si no es tanto no va a avanzar nada, pero por ejemplo yo tenía un amigo que cuando se movía así un poquito y salía arrancando, pero es que no había ninguna lógica de convencerlo. Mira, no, él corría. Pero cuando yo empiezo a conversar más con él estaba en un segundo piso en Valdivia para el terremoto del 60. Entonces él dice que se empieza a mover eso y termina nunca, de repente termina en la calle en medio de una farmacia que trabajaba, creo, y lleno de escombros y salió. Entonces él empieza la tierra a moverse y ya no hay forma de una experiencia traumática, digamos, que quedó de por vida. Un tipo bastante inteligente, pero me decía, eso yo me dejo, perdona, pero yo tengo que salir corriendo, o sea, no hay ninguna posibilidad. Entonces, por eso te digo, hay que entender a veces gente que tiene muchas cosas a vivir experiencias. Fíjate que el caso nuestro, por un lado hay una rememoración, ¿no es cierto?, un recuerdo de situaciones complejas, pero lo que más ha causado en la gente tradicional, que es la gente más conservadora en cierto sentido por edad, ¿no? Con distintos estamentos culturales, sin hacer distinción de ello, pero solamente por el factor etario de vivencia, se te encuentra hoy en día en un mundo muy dinámico, muy cambiante, muy individualista, donde de por sí socialmente ha ido quedando aislado el adulto mayor. ¿Y qué nos pasa hoy en día con esta situación de crisis? Una crisis totalmente inesperada, o sea, es decir, era más factible que lloviera por varios días que esperar una situación como esta, que muchos llaman hoy en este momento como insurrección, no como una acción social, porque aparece como muy coordinada en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasa con el adulto mayor? ¿Cómo se adapta a estas circunstancias? Cuando ya de por sí estaba aislado. Fíjate que si después a ese factor de esta dinámica, ¿no es cierto?, una crisis que se produce social, se te junta y que empiezan los gremios, como el gremio de salud municipal, a plegarse, los portuarios en otro sentido. Claro, entonces, él tenía que ir a buscar sus medicamentos. Levantarse a las 6 de la mañana para poder compartir con los vecinos esperando que le den el turno, ¿no es cierto? Y la dicha de que si no se lo dan poder volver el otro día para seguir la conversación, porque se ha tratado hasta una forma, ¿no es cierto?, casi morbosa por algunas autoridades. O sea, creo que ha habido como un mal manejo de mensaje desde la autoridad misma que te ha creado todo un clima de mayor incertidumbre en tu vida.
Entonces, si tomamos, por ejemplo, venía preparado en ese sentido de tu planteamiento de una realidad, nosotros tenemos los índices de adulto mayor dependiente, en la comuna de Linares, un 59,97, un 60%. 60% en términos. 60%. En relación al país, en 56%. O sea, esos pequeños dígitos marcan muchas personas. Si uno lo ve estadísticamente, es un 4%, una pequeñez, pero... un número, ¿no? Claro, pero si lo pasamos a cuántas personas significa eso, y nosotros empezamos a humanizar un poco más la cifra. Entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que está de por sí, como ha avanzado la sociedad, en un estado de aislación social, porque es viejo, porque no sirve, porque no tiene, porque molesta, porque eructa, porque tiene gases, porque come con la boca abierta, o sea, 100.000 cosas que va quedando postergado. Se suma un factor que la sociedad, el Estado, que debería ser acogernos como ciudadanos, aparece con una disgregación por un factor social, pero al mismo tiempo no hay respuesta del Estado como para hacerlo, a excepción del mensaje de decir, estamos trabajando, vamos a trabajar. Estamos trabajando para ustedes, claro. Vamos a subir las pensiones. ¿En cuánto? ¿Qué margen necesitaría una persona para poder llegar a tener una calidad de vida promedio estable? Entonces, esa incertidumbre está aumentando un factor adicional de mayor estrés, mayores problemas hoy en día con muchos alérgenos asmáticos, o sea, broncorrespiratorios, hipertensión. La polución que hay en el ambiente, claro. Entonces, uno dice, está sufriendo más la gente en este momento vulnerable. Tomemos un ejemplo adicional, Santiago. ¿Qué segmentos poblacionales fueron donde se quemaron los supermercados en Santiago? En los exteriores, las comunas más vulnerables. Los más vulnerables. O sea, es decir, que toda esa masa de gente lucha y trabaja por darle mejor calidad de vida a sus congéneres, ¿no es cierto? ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! ¿Cuántos ecologistas que tú los ves en la marcha de los ecologistas, la gente joven estaba quemando neumáticos? Y tú pides una rebaja que te rebaje en el metro, pero le haces una pérdida de capital de $300 millones a esa empresa. Entonces tú dices, no hay racionalidad. Y el adulto mayor ve eso, busca una racionalidad de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a su forma en que se ha desarrollado, no tiene una lógica. Claro, por ejemplo, si el asunto no es manifestarse, veamos lo que pasó con los alemanes, por ejemplo, se paran, se enojan y paran todos los tractores a orillas del camino, y eso es una protesta tremenda, y así lo entiende el gobierno, que es una protesta y hay que cambiarla. Exactamente. Pero no hicieron paso en un tractor. Por supuesto, porque está destruyéndose a sí mismo. Si tú destruyes un semáforo, a lo mejor la probabilidad puede ser muy baja como estadística, pero a lo mejor tú, un familiar tuyo, va a tener un accidente porque cruzó, porque ese semáforo ya no estaba. Entonces ya no piensas en el otro en una sociedad actual. Y fíjate que ayer en la reunión clínica que tenía con nuestra psicóloga, Kiara Nitoshka Ibáñez, nuestra psicóloga, me hizo un planteamiento que me hizo mucho pensar. Me dice, la generación actual de educandos es nuestra generación que hicimos la revolución del 2006. Hay profesores, me dijo. Entonces yo dije, pero por Dios que tiene razón. O sea, no nos hemos dado cuenta que articuladores de una etapa formada que como parece el olvido y se toma como un recuento estadístico. Decir, oye, los pingüinos del 2006. Pero ¿qué sociólogo en este momento está haciendo un trabajo que ha significado la evolución de esa gente, sintiéndose los que hicieron un cambio en Chile desde lo social? Claro, hace 14 años, o sea, supongo que tenía 15, ahora tiene 30. Claro, o sea, ya está articulado en la sociedad. Entonces está dando un mensaje de decir, nosotros, nuestra generación, logró cambios haciendo una presión social, que fue muy distinta, digamos, a lo que está pasando hoy día, porque tú ves hoy día un factor de destrucción. O sea, yo para hacerme notar destruyo, descargo mi agresividad, rompo el semáforo, rompo los pasadores, digamos, del metro, lo quemo y me siento el superhéroe, ¿no es cierto?, en esos segundos, para después salir a reclamar a lo mejor en 3 meses más lo malo que está el metro. No tengo metro. Fíjate que el metro nuevo se quemó entero. Claro.
Entonces tú dices, bueno, ¿busca un progreso o busca sencillamente generar un caos? Y es un adulto mayor, de ahí mismo de 50, 60 años ya, con una educación formada, con una vida ya hecha, no tiene cabida dentro de su estructura mental. No Vivimos se un explica. fenómeno de la inmediatez en todo. Totalmente. Por ejemplo, uno lo ve en la música, por ejemplo, conversa hoy con un publicista cualquiera, jamás pone, para él no, el mundo partió en el 90, el 80, Claro, donde él nació. claro, Para claro, él no exactamente. existe. Mi mundo, mi referencia, Claro. mi burbuja. Entonces le falta ese contexto y Claro, parece raro eso. Claro, pero es parte de lo que ha sido la evolución del mundo. Lo de los chalecos amarillos en Francia, transversal después a Europa por el reclamo. O sea, hubo un reencuentro del ciudadano consigo mismo y con su grupo de hacer presión a quienes. Desgraciadamente, a toda una gama y jerarquía política a nivel mundial que vive una burbuja para sí mismo, pero se olvidó de que son minoría en una relación de grupos de mayoría y cada vez mayoría. Entonces, ya no basta el discurso, ¿no es cierto?, o como Alessandri tirar el abrigo a la chusma enardecida, aquí tienen, y todo el mundo frío, ahí tienen mi abrigo, pero ahí tienen un mi abrigo para... Claro, hoy en día un político hace eso y obviamente fuera de funarlo, a lo mejor lo van a agredir. O sea, ya el mundo necesita, tú me ofreciste algo, cúmpleme. Pero el político desgraciadamente no puede cumplir, está sujeto a leyes, está sujeto a una serie de factores. Entonces, por una parte uno dice, yo como ciudadano que voto soy iluso en creer todo lo que dicen, o hago un razonamiento en plantear qué cosas son reales. Claro, es que ahí también hay un problema de... O sea, la clase política salió finalmente bastante desprestigiada en varios, porque ¿qué es lo que ocurre? Hay promesas que no tienen por dónde cumplirse, son incapaces. No tienen por dónde cumplirse. Claro, entonces después bueno, y le pasa la palabra, pues. Claro. Además, el desnivel, cuando uno piensa la OCDE, oye, somos de los más bajos y los que tenemos mejores sueldos en nivel político. Entonces uno dice, exacto. Cosa... Entonces uno de repente hace el raciocinio y ya me dice, a lo mejor me equivoqué de profesión. Sí. Hubiese hecho mucho menos academia y hubiese estado mucho mejor como político, a lo mejor, ¿te fijas? Entonces empiezas tú a encontrar que esa situación de crisis, fíjate que volviendo a la palabra crisis misma, crisis significa juzgar, no el contexto que se le ha ido dando, es el momento de oportunidad. Entonces, en este sentido, por eso te planteaba la oportunidad de decir, bueno, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo nosotros, los adultos mayores, porque soy de los grupos de los adultos mayores, podemos hacer un cambio desde nuestra cultura, desde nuestra formación? Porque alguien tiene que tomar un poco el sentido de lo que es este concepto patrio, este concepto de nación, este concepto de unidad, en que nosotros somos todos humanos en el mundo, pero tenemos estas diferencias que nos hacen ser, ¿no es cierto?, ni mejores ni peores. Pero somos con una identidad. Y creo que hemos ido perdiendo nuestra identidad como chilenos, como linarenses, y hemos ido buscando nuestra mente hacia un factor de decir, ser un ciudadano del mundo, y exijo lo que el mundo tiene, pero sin hacer nada. La generación de los ninis, ¿no? Ni trabajo ni estudio, pero mis padres me tienen que mantener porque soy. ¿Para qué me trajeron a este mundo, pues? Manténganme. Claro, aunque tenga 40 años, quiere que lo mantengan. Oye, ojalá nosotros pudiéramos no tener esos privilegios, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos en un momento de crisis y a los adultos mayores los afecta mucho más. Cualquier cosa, la hipertensión, y ahí están los abuelitos y están los papás, y entonces hay una generación que le complica, pues, más allá de la cuenta. Claro, y esto distancia más el factor intergeneracional. O sea, no se entiende, porque el joven en este momento, un joven de... Si tú analizas todas las imágenes que hay de lo que ha pasado en Santiago, el promedio que se ve de los activos, de los que realmente expresan su violencia a través de la destrucción, tú los ves por la contextura anatómica, rostros, son prepúberes, o sea, son entre de 12, 14, 15, 16 años, y yo diría que menos de 16, o sea, es todo un grupo de gente que está dado en este factor educativo hoy día de tú te lo mereces.
esta realidad subjetiva. Y déjame ir a un punto adicional. En todos los videos que salen de las agresiones de las Fuerzas Armadas, de las agresiones de esto, está todo, muchas veces tú ves que parte un civil agrediendo y después sale la reacción policíaca al respecto, pero no se muestra el inicio. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy día que el adulto, por lo general el adulto mayor no lo entiende? Que es el concepto de realidad, de verdad, de la realidad de lo que se ve en este contexto y la posverdad. Y yo creo que ya tú lo tienes que haber escuchado bastante, Sí, que es claro. el concepto de la posverdad. Sí. Es que Y eso no se entiende trabaja para el mucho. adulto mayor. Y fíjate que el tema de la posverdad, a ver, una noticia, yo la tomo, la manipulo, la hago y interpreta lo que yo sentí. Vamos, si es cierto o no, da lo mismo. Sí, Exacto. es como la idea. Y uno lo ve que muchos, incluso medios de comunicación, ellos lo trabajan así. Claro. Esto es para allá, para acá, si es verdad o no, da lo mismo. No importa. Claro. Es como yo lo interpreto y como lo siento. Entonces, Y como yo, para que lo claro, entiendan. como yo me permito expresarme hacia la comunidad. Claro. Y soy un referente. Claro, soy un referente, entonces genero opinión y toda la cosa. Pero desde el punto de vista no de la realidad misma, sino que es una tergiversación de Una la realidad. tergiversación. Entonces el adulto mayor, ¿tú crees que eso lo comprende? No lo va a comprender nunca porque Cuando porque o era es un ambiente de blanco, racionalidad. o era blanco o era Claro, negro, claro. que no habían intermedios. Claro. Entonces cuando te aparece el concepto de diversidad, el diversidad sexual, el diversidad de esto, por Dios dice que tú no puedes reconocer en un momento dado que toda tu vida estuviste equivocado. Entonces generas Ahora, claro, una ¿cómo barrera. generar una interacción, hay una conversación? Pero hagamos una pausa, tenemos una pausa comercial y volvemos de inmediato a ir redondeando un poco el tema. Pausa, volvemos. Ahí tiene tantas miradas, uno piensa el tema de, mira los indicadores económicos de todo lo que ha pasado y qué va a pasar con la rentabilidad de las AFP. ¿Se van a ir al carajo? Pero al final nos produce una cuestión circular. Claro, o sea, es decir, todos están trabajando para mi bien, pero por Dios que me perjudique, o sea, por favor paren, no sigan. Tienes toda la razón, fíjate que es muy buen punto. En este momento las inversiones de los grandes capitales, ¿dónde crees tú que están moviéndose? Buscando la estabilidad en Perú, Claro, estable, tal vez no en Bolivia, con este asunto que se descubrieron que las cajas de los votos estaban todas escondidas. Bueno, buscando, Argentina ya tampoco, entonces están moviendo dinero que venían a Chile de vuelta desde Argentina, el caso de Cencosud y otros, y en este momento dicen, oye, si el mejor negocio que han hecho esas entidades que estaban con problemas financieros son los seguros que le van a pagar ahora por los supermercados que les quemaron. Claro, si Y con tenían- un factor adicional de que ya no tienen que despedir a las personas, porque ya se pueden justificar que el foco del negocio ya no existe. Claro, Entonces, o sea, las acciones... el negocio se perdió y vamos a hacer otro con otro y los contratos y Claro. cuestiones. Entonces va a quedar, se calcula que ya en este momento de los supermercados son sobre 10.000 a 11.000 personas que están sin actividad laboral. Entonces, si tú lo tomas al punto que tú hacías de referencia, que es muy interesante, ¿cuánto han bajado las acciones en la bolsa, que son donde tienen las AFP los dineros para los que se van a jubilar? O sea, te vas a jubilar en 6 meses más en todo este pedazo. Es que no vas a poder. O sea, una racionalmente vas a tener complicación que dejar pasar un año para que se estabilice el sistema, si es que se estabiliza en una tendencia en alza, y recién hacerlo ahí. O sea, yo creo que ese punto, fíjate que falta mucho trabajarlo. No, o Y sea, viste- hay varias cosas que uno mientras está escuchando dice, pero esta y esta y esta y esta, lo que estábamos conversando antes, o sea, falta gente que mire un poco más a largo plazo. Exacto. Pero un tema que yo no encuentro que es grave, y a veces uno lo conversa, no tenemos referentes en el país. ¿A quién miramos? Si ese es el problema. La antigua pregunta, el rey Josefata, Oye, hace pero- 5.000 pero- años, pero ¿a esto- quién volvemos los ojos? Yo creo que esto se lo está dejando a tu gran auditorio, porque realmente los segundos o minutos que quedan es imposible explayarse Sí, claro. en ver hacia dónde miramos. Bueno, fíjate que ese es el punto que tiene hoy en día el adulto mayor, que antes respondía a la iglesia a preguntarse Mira, esto. antes teníamos un problema, bueno, había el cardenal que El nos carden- diga Solucione algo. el conflicto, sea Pero- mediador. Claro, Hoy en día, pero ahora ¿a quién no, coloca pues, en antes mediador? mirábamos al Papa por último, pero el mediador que podíamos tener natural ya no está. No está. Con todo lo que pasó. Pero mira lo que pasó, pero ¿para dónde te des vuelta? Te he encontrado con defalcos, con todo. Entonces, ¿quién podrá socorrerme? Decir. Entonces, ese es el problema. Y el Chapulín murió también, porque También desgraciadamente murió. el Chapulín Colorado ya en este momento descansa en paz. O sea, Claro, entonces, dejaste por un eso te punto decía- muy interesante rebotando ahora en estos últimos minutos. Sí, después lo vamos a tener que tocar, pero
no sé, hay varias cosas que uno podría ver. ¿Para dónde volvemos los ojos? Si mucha gente hace lo malo, entonces, o sea, a nivel grande, pues, entonces, ¿quién nos dice cuál es el faro iluminador? Entonces, por ahí está el problema. Exacto. Bueno, fíjate que recogiendo el guante un poco en lo que queda, la responsabilidad queda en ustedes, los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy en día tienen la oportunidad de orientar y reorientar muchos aspectos y sacarlos de la posverdad y entrarlo en un franco delimitación de lo que es la realidad actual de nuestra comuna. Si no fuera por canales como este, nuestra realidad comunal no existiría. Tú sabes que lo que existe es lo que se ve y se explaya. Claro. Pero fíjate que eso te hace que tú tengas que ser demasiado responsable en lo que dices, en lo que opinas, en lo que haces, porque... Obviamente. Claro, o sea, tienes que pensarlo antes. A ver, a lo mejor estoy haciendo champonadas muy grandes, entonces eso también, si uno tiene que mirar con un marco de realidad grande. Es lo que antiguamente podríamos hablar del juicio crítico. O sea, ser crítico con uno mismo lo que hizo. O sea, pero el punto es ese. Entonces, liderazgos que han estado muchos años en audiencia, en radios, en estos medios que son más tempranos, recientes, nacidos, digamos, hace pocos años, pero que ya tienen toda una cultura y una expansión en nuestra comunidad, creo que son los que van quedando responsables. No, por eso hay que tratar de mirar todo, dar todas las miradas. Nosotros aquí como canal siempre tratamos de tener a todos, que todo el mundo opine, porque dentro de esa diversidad a lo mejor va apareciendo... Claro, el auditor puede generarse un concepto, ¿no es cierto?, propio. Más amplio, claro. Claro. Es necesario, pues, mi amigo, que usted siga en su trabajo de mover Linares desde este medio. Sí, todos los medios tenemos que mover. Esta es una cosa que hay que moverla entre mucha gente y hacer esta identidad con Linares. Haroldo Basualto, psicopedagogo, máster en gerontología y otras cosas. Y amigo. Y amigo también. Así que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Un buen día para todos.